Vengan todos, hasta 30 personas. Mi suegra estuvo todo el día cocinando, ella no tiene nada mejor que hacer de todos modos. La voz de Margarita atravesó las paredes de mi cocina como un látigo. Estaba hablando por teléfono, tan alto que parecía querer que todo el vecindario la escuchara. Mis manos se congelaron sobre la masa de empanadas. Y entonces escuché a mi propio hijo, mi Eduardo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que crié sola cuando su padre nos abandonó, completar la humillación con palabras que nunca imaginé saldrían de su boca, que trabaje por la comida que come. Esas 7 palabras destruyeron 40 años en un segundo. Miré el delantal manchado que llevaba puesto, las ollas hirviendo en la estufa, las 30 libras de carne que había preparado desde las 5 de la mañana, los vegetales picados, las salsas, los postres enfriándose en el refrigerador. Todo para una fiesta que ni siquiera sabía que iba a existir. Todo porque mi nuera decidió que yo era su empleada personal, su sirvienta, alguien sin vida propia ni dignidad. En silencio, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, no grité, no lloré. Fue algo frío, calculado, definitivo. Me quité el delantal con movimientos lentos, casi ceremoniales. Lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Caminé hacia la estufa donde 3 ollas enormes borboteaban con el banquete que había estado preparando durante horas. El olor a especias llenaba el aire, comino, orégano, ajo rostizado, chile en polvo. Giré cada perilla hacia la izquierda. Clic, clic, clic. Las llamas se apagaron una por una. El silencio que siguió fue ensordecedor. Margarita seguía en la sala, riendo con esa risa aguda que me había atormentado durante los últimos 3 años, desde que Eduardo la trajo a vivir a mi casa. Mi casa. La casa que compré con el dinero que gané cuando todavía era la chef Juana Méndez, cuando mi nombre aparecía en revistas gastronómicas, cuando las personas hacían reservaciones con 2 meses de anticipación solo para probar mis creaciones. Tomé mi bolso del gancho junto a la puerta trasera, ese bolso viejo de cuero que había comprado en tiempos mejores. Dentro estaban mis documentos, mi identificación, la tarjeta del banco que casi nunca usaba porque Margarita controlaba hasta el último centavo que entraba a esta casa. Mamá, ya terminaste con las empanadas. La voz de Eduardo llegó desde el comedor. Ni siquiera se molestó en venir a verme. Solo gritó su orden como quien llama a un perro. No respondí. Seguí caminando hacia la puerta trasera, esa puerta que daba al pequeño jardín donde alguna vez cultivé hierbas aromáticas para mis platillos. Ahora solo había césped descuidado y las plantas secas que nadie se molestó en regar. Mis dedos tocaron la manija fría de metal. Por un momento, solo un momento, dudé. 40 años de sacrificio pasaron frente a mis ojos como una película en cámara rápida. Dejé mi carrera cuando Eduardo tenía 5 años porque necesitaba una madre, no una chef famosa que llegaba a medianoche oliendo a ajo y vino. Vendí mi participación en el restaurante La Esperanza, el lugar que había construido con mi mejor amiga Alicia, porque Eduardo necesitaba escuela privada, ropa, médicos, todo lo que un niño merece. Y ahora, ese mismo niño, convertido en un hombre de 38 años, me decía que trabajara por la comida que comía en mi propia casa. Abrí la puerta. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Eran las 4:30. Los invitados llegarían a las 7. En 2 horas y media, 30 personas estarían tocando la puerta esperando un banquete que nunca existiría. Cerré la puerta detrás de mí con un clic suave, casi delicado. Nadie me vio salir. Nadie me escuchó irme. Caminé por el jardín lateral hasta la calle, mis zapatos crujiendo sobre las hojas secas. El sol de octubre pintaba todo de naranja y dorado, esos colores cálidos que siempre me habían parecido hermosos pero que ahora se sentían irónicos, casi burlones. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía 3 contactos marcados como favoritos. Eduardo era uno de ellos. Lo borré con un toque rápido. Los otros 2 eran Alicia y el doctor Ramírez, mi médico de años. Marqué el número de Alicia. 3 tonos. 4. Juana. Su voz sonó sorprendida. Hacía 6 meses que no hablábamos. Margarita había decidido que mis amistades la hacían sentir incómoda y Eduardo, como siempre, había estado de acuerdo. Alicia, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. Hubo un silencio del otro lado. Luego, con esa intuición que solo dan 30 años de amistad,
Alicia preguntó. ¿Qué hicieron ahora? Después te cuento. ¿Puedo ir? Ven ya. ¿Sabes dónde está mi restaurante? Te espero en la oficina del segundo piso. Colgué y levanté la mano para detener un taxi que pasaba. El conductor, un hombre mayor con bigote gris, me miró por el espejo retrovisor mientras le daba la dirección. ¿Va al centro? Está lejos. Serán como $20. Perfecto. Me acomodé en el asiento trasero. Por primera vez en 3 años, gastaba dinero en mí misma sin pedirle permiso a nadie. Mientras el taxi avanzaba por las calles, imaginé la escena que se desarrollaría en mi casa en exactamente 2 horas. Margarita entrando a la cocina con esa sonrisa prepotente, esperando encontrar bandejas llenas de comida. Eduardo revisando que todo estuviera perfecto para impresionar a sus amigos. Los dos descubriendo las ollas vacías, la estufa fría, la cocina desierta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la satisfacción. El restaurante La Esperanza seguía siendo tan hermoso como lo recordaba. Las luces cálidas en la fachada, las ventanas amplias desde donde se podía ver el movimiento de los comensales, el letrero elegante en letras doradas que Alicia y yo habíamos diseñado juntas hacía más de 20 años. Este lugar había sido mi sueño, mi creación, mi bebé antes de que tuviera un bebé real. El taxi se detuvo frente a la entrada lateral. Le pagué al conductor $25 y le dije que se quedara con el cambio. Subí las escaleras que conocía de memoria, esas escaleras por las que había subido miles de veces cargando cajas de verduras, botellas de vino, mi ambición en la espalda. Alicia me esperaba en la puerta de su oficina. Seguía siendo la misma mujer imponente de 61 años, con su cabello completamente gris cortado en una melena perfecta, vestida con un traje sastre color beige y esos lentes de marco grueso que la hacían parecer una intelectual francesa. Me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa arrugada, mi cabello sin arreglar, las ojeras que ningún maquillaje podía ocultar ya. «Te ves terrible», dijo sin rodeos. Esa era Alicia, nunca endulzaba nada. «Gracias por recibirme». Me jaló del brazo y me metió a la oficina. El espacio olía a café recién hecho y a los libros de contabilidad que siempre tenía apilados sobre el escritorio. Me empujó suavemente hacia el sofá de cuero verde que estaba junto a la ventana, ese sofá donde solíamos planear menús y soñar con abrir sucursales por todo el país. «Siéntate. Voy a traer vino. Te ves como si lo necesitaras». No discutí. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. El sonido distante de la cocina del restaurante llegaba hasta aquí, el choque de sartenes, las voces de los cocineros coordinándose, el zumbido constante de un negocio exitoso. Todo lo que había dejado atrás. Alicia regresó con una botella de vino tinto y 2 copas. Sirvió generosamente y me entregó una. «Ahora cuéntame qué pasó. Y no me vengas con medias verdades, Juana. Te conozco desde que tenías 30 años». Tomé un sorbo largo del vino. Era un Malbec excelente, probablemente de $80 la botella. Alicia nunca escatimaba en calidad. Margarita invitó a 30 personas a cenar hoy. Sin avisarme. Gritó por teléfono que yo había estado cocinando todo el día porque no tengo nada mejor que hacer. Me detuve, tratando de controlar el temblor en mi voz. Y Eduardo dijo que trabajara por la comida que como. La copa de Alicia se detuvo a medio camino de sus labios. Sus ojos se entrecerraron detrás de los lentes, esa mirada peligrosa que yo conocía bien, la misma que ponía cuando algún proveedor intentaba estafarla o cuando un empleado la decepcionaba. «Repite eso último». Dijo que trabajara por la comida que como. En mi propia casa, Alicia. La casa que compré con el dinero que gané trabajando 18 horas diarias en este mismo restaurante. Alicia dejó su copa sobre el escritorio con un golpe seco. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, sus tacones repicando contra el piso de madera como martillos pequeños. «¿Y qué hiciste?» Me quité el delantal, apagué las estufas y me fui. Dejé todo ahí. Las ollas llenas, la comida a medio preparar, todo. Por primera vez en la noche, Alicia sonrió. No fue una sonrisa dulce. Fue una sonrisa afilada, peligrosa, del tipo que da miedo. «Bien. Ya era hora de que despertaras». Se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Sus dedos estaban fríos por la copa de vino, pero su agarre era firme, seguro. «Juana,
Llevo 3 años viéndote desaparecer. Cada vez que te llamo, me dices que no puedes salir. Cada vez que te invito al restaurante, inventas una excusa. Dejaste de contestar mis mensajes, dejaste de venir a las reuniones de exalumnos de la escuela de gastronomía, desapareciste del mundo como si nunca hubieras existido. Margarita decía que mis amistades la incomodaban, que yo pasaba demasiado tiempo fuera de casa. ¿Y Eduardo? Eduardo siempre está de acuerdo con ella. En todo. Es como si no tuviera columna vertebral propia. Alicia soltó mi mano y se recostó en el sofá, mirando al techo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que tú permitiste que sucediera. Tú, la mujer que enfrentó a críticos gastronómicos, que peleó con distribuidores mafiosos, que construyó un negocio de la nada, dejaste que una niña mimada de 30 años te convirtiera en su empleada. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Cada una de ellas. Tenía miedo de perder a Eduardo. Es mi único hijo, Alicia. Si me oponía a Margarita, él me daría la espalda. Noticia de última hora, querida, ya te la dio. Y hace rato. Bebí más vino, dejando que el líquido tibio bajara por mi garganta. Mi teléfono vibró dentro del bolso. Lo ignoré. Ese debe ser Eduardo, dijo Alicia. Apuesto lo que quieras a que ya descubrieron que no hay cena. Que los invitados están por llegar y la cocina está vacía. Puedo imaginar el pánico. Volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra. No vas a contestar, ¿verdad?, preguntó Alicia. No. Perfecto. Porque tenemos mucho que hablar. Se levantó y fue hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta manila gruesa. La dejó caer sobre la mesa de centro frente a mí con un golpe pesado. ¿Qué es esto? Información. Hace 6 meses, cuando dejaste de contestar mis llamadas, me preocupé. Contraté a un investigador privado para que revisara qué estaba pasando contigo. No me juzgues, lo hice porque te quiero. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos bancarios, registros de préstamos. Mi nombre aparecía en todas partes. Préstamos que nunca solicité. Deudas que nunca contraté. Tarjetas de crédito abiertas a mi nombre con saldos de más de $50,000. ¿Qué es todo esto? Tu hijo y tu nuera han estado usando tu información personal para obtener crédito. Firmaron préstamos a tu nombre. Abrieron tarjetas de crédito con tu identidad. Todo legal en apariencia porque viven en tu casa y tienen acceso a tus documentos. La habitación comenzó a dar vueltas. Dejé caer los papeles sobre la mesa. ¿Cuánto debo? Según la última revisión, alrededor de $230,000. El número me golpeó como un puño en el estómago. $230,000. Una fortuna. Una vida entera de trabajo. No puede ser. Yo reviso mis estados de cuenta. ¿Los que llegan a tu casa? Juana, por favor. Eduardo trabaja en el banco. Tiene acceso a todo. Probablemente intercepta la correspondencia antes de que tú la veas. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Hay más, continuó Alicia, sacando otro documento. Tu casa, la que tanto te costó pagar, está en proceso de ser hipotecada. Eduardo presentó papeles el mes pasado. En 3 semanas, si se aprueba, la casa tendrá una deuda de $300,000. ¿Para qué necesitan tanto dinero? Alicia me mostró más fotografías. Eduardo entrando a un casino. Margarita saliendo de tiendas de lujo cargando bolsas de marcas que cuestan miles de dólares. Recibos de restaurantes carísimos, viajes a resorts, compras compulsivas. Están viviendo como millonarios con tu dinero, tu crédito y tu patrimonio. Sentí que iba a vomitar. Todo este tiempo, mientras yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa y soportaba sus desprecios, ellos estaban destruyendo mi vida financiera, robándome el futuro, condenándome a una vejez en la pobreza. ¿Por qué no me dijiste antes? Lo intenté. Cada vez que te llamaba, me decías que todo estaba bien. No podía obligarte a escuchar. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez miré la pantalla. Eduardo. 12 llamadas perdidas. 20 mensajes.
Alicia me lo quitó de las manos y lo puso en silencio. Esta noche te quedas aquí. Mañana vamos con mi abogado. Y te prometo algo, Juana, esos dos van a devolver hasta el último centavo que te robaron, aunque tenga que destruirlos en el proceso. Por primera vez en años, no me sentí sola. La ventana de la habitación de huéspedes en el apartamento de Alicia daba directamente a la calle principal. Me quedé ahí parada durante horas, observando los autos pasar, las luces de neón de los restaurantes cercanos parpadeando en la oscuridad, mientras mi mente reproducía una y otra vez los documentos que había visto. $230,000. Mi casa hipotecada. Mi vida financiera destruida por las dos personas en quienes más había confiado. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente bajé a la cocina del apartamento. Necesitaba agua, aire, algo que me ayudara a procesar toda esta traición. Pero Alicia ya estaba ahí, sentada en la barra con una taza de té de manzanilla y su laptop abierta, como si ella tampoco pudiera descansar. Sabía que bajarías, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Prepárate té. Está en la alacena de la izquierda. Me serví una taza y me senté junto a ella. En la pantalla había más documentos, hojas de cálculo, información bancaria que hacía que mi estómago se retorciera con cada número que veía. He estado revisando todo con más detalle, explicó Alicia, girando la laptop hacia mí. La situación es peor de lo que pensaba. Pero también encontré algo muy interesante, algo que nos puede ayudar mucho. Señaló una línea en el documento que mostraba cifras en rojo. Mira esto con atención. Eduardo solicitó un préstamo de $120,000 hace apenas 2 meses. Lo curioso, lo realmente interesante, es que en la solicitud declaró que gana $12,000 mensuales en el banco. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es enorme, Juana. Eduardo es gerente junior, nada más. Su salario real es de $4,200 al mes. Lo verifiqué personalmente con mis contactos en recursos humanos del banco. Mintió descaradamente en la solicitud del préstamo. Eso no es solo una mentira pequeña, eso es fraude bancario federal. Un delito grave. Sentí que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. ¿Estás completamente segura de eso? Tengo todas las pruebas aquí mismo, cada documento verificado. Y hay mucho más, créeme. Margarita abrió 3 tarjetas de crédito a tu nombre en los últimos 6 meses. Para hacer eso, necesitaba tu identificación original, tu número completo de seguro social y tu fecha de nacimiento exacta. No solo eso, falsificó tu firma en todos los documentos de solicitud. Eso es robo de identidad en primer grado, Juana. Un crimen federal serio. Tomé un sorbo del té, pero estaba hirviendo y me quemó la lengua. El dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor emocional que atravesaba mi pecho como cuchillos. Alicia, dime exactamente qué significa todo esto en términos legales. Necesito entenderlo. Alicia se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo de seda, ese gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo muy importante, algo definitivo. Significa que no solo te robaron dinero, Juana. Cometieron delitos federales graves. Fraude bancario, robo de identidad, falsificación de documentos oficiales. Si manejamos esto correctamente, con inteligencia y estrategia, no solo recuperas cada centavo que te robaron, sino que ellos van a enfrentar consecuencias legales que cambiarán sus vidas completamente. Estamos hablando de cárcel potencialmente. Es mi hijo, susurré, sintiendo que las palabras me ahogaban, me apretaban la garganta. Y tú eres su madre, la mujer que sacrificó su carrera brillante, su negocio exitoso, su vida entera para darle absolutamente todo. Y así te paga, robándote, humillándote, tratándote como basura. Juana, escúchame bien, la sangre no justifica el abuso. La familia no es excusa para el maltrato. Ya es momento de que entiendas eso de una maldita vez. Mi teléfono, que había dejado sobre la barra de la cocina, volvió a iluminarse con ese brillo molesto. El zumbido constante de mensajes había continuado durante horas, sin parar ni un segundo. Toda la noche ignorándolos, pero ahora la curiosidad me carcomía las entrañas. Necesitaba saber qué estaba pasando en mi casa, cómo había terminado esa noche desastrosa. Desbloqueé la pantalla con dedos que temblaban como hojas en tormenta. 53 llamadas perdidas. 82 mensajes de texto.
Todos de Eduardo y Margarita, cada uno más desesperado, más furioso, más acusatorio que el anterior. Abrí las conversaciones y comencé a leer desde el principio, desde el momento exacto en que todo comenzó a colapsar para ellos. Los primeros mensajes eran de Eduardo preguntando dónde estaba, diciendo que los invitados estaban llegando y necesitaban la comida urgentemente. Luego vinieron los de Margarita, acusándome de ser infantil, de estar haciendo un drama innecesario, ordenándome que dejara la estupidez y regresara inmediatamente a cocinar. Más tarde, cuando ya era evidente que yo no volvería, Eduardo escribió que las personas estaban yendo, que nos habían hecho quedar como idiotas frente a todos sus amigos importantes. Margarita se quejaba amargamente de que sus padres habían venido desde otra ciudad especialmente para esta cena y que tuvieron que pedir pizza. Pizza, como si eso fuera la peor tragedia imaginable del universo. Las últimas mensajes eran aún peores, más venenosas. Eduardo acusándome de arruinar su reputación, de ser egoísta, de pensar solamente en mí misma como siempre. Margarita diciendo que esperaba que yo estuviera muy orgullosa de haber destruido su fiesta perfecta. Y al final, Eduardo amenazando con llamar a la policía si no respondía en la próxima hora, como si yo fuera una criminal fugitiva. Leí cada mensaje 2, 3 veces. En ninguno, absolutamente en ninguno, había una disculpa. Ni una sola palabra de arrepentimiento sincero. Ni un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, ellos habían hecho algo mal. Solo preocupación por la humillación que sufrieron, por las apariencias sociales, por su imagen pública. Ni una vez preguntaron cómo me sentía yo, por qué me había ido, si estaba lastimada emocionalmente o necesitaba ayuda. ¿Ves algo interesante ahí?, preguntó Alicia, observando mi expresión que seguramente reflejaba todo el dolor que sentía. Están furiosos porque los humillé frente a sus invitados. Porque quedaron mal socialmente. Porque tuvieron que pedir pizza barata en lugar de servir mi comida gourmet. Pizza para 30 personas debe haber costado como $300 fácilmente, comentó Alicia con una sonrisa irónica, casi divertida. ¡Qué tragedia tan terrible para ellos! Alicia, no hay ni un solo pedido de disculpas en todos estos mensajes. Ni uno. Nada. ¿Y eso realmente te sorprende a estas alturas? La verdad brutal es que no me sorprendía en absoluto. En el fondo de mi corazón, sabía exactamente quién era mi hijo, qué clase de hombre se había convertido. Lo había sabido durante años, pero elegí ignorarlo deliberadamente, inventar excusas patéticas, justificar lo injustificable porque era infinitamente más fácil que enfrentar la realidad dolorosa. Mañana a las 9 en punto tenemos cita con Rafael Santos, dijo Alicia, cerrando su laptop con un clic definitivo. Es el mejor abogado especializado en fraude financiero de toda la ciudad, tal vez del estado. Le envié todos los documentos completos esta noche. Ya revisó el caso preliminarmente y quiere hablar contigo. ¿Y qué opinó del caso? Dijo que tienes un caso extremadamente sólido. Muy sólido. Pruebas contundentes, documentación perfecta. Pero necesita verte en persona, escuchar tu versión completa y detallada de los hechos, y luego decidir exactamente cómo vamos a proceder estratégicamente. Rafael no pierde casos. Juana, si acepta representarte oficialmente, es porque sabe con certeza absoluta que puede ganar. Miré mi teléfono otra vez. Eduardo acababa de enviar un mensaje más, su voz casi audible a través del texto. Necesitaba que volviera a casa inmediatamente, que ya era suficiente berrinche, que teníamos que hablar como adultos responsables y resolver este malentendido absurdo. Malentendido. Como si todo esto fuera un simple error de comunicación. Por primera vez en 3 largos años, en lugar de sentir esa culpa paralizante que siempre me dominaba, sentí algo completamente diferente. Algo frío, calculado, poderoso que crecía en mi pecho como hielo extendiéndose implacablemente sobre un lago congelado. ¿Sabes qué es lo que más me duele de verdad?, le dije a Alicia, sintiendo las palabras salir con una claridad nueva. No es el dinero robado. No son las deudas fraudulentas. Es que realmente creían, sinceramente creían, que podían tratarme así para siempre. Que yo era tan patética, tan desesperada por su amor y aprobación, que soportaría absolutamente cualquier abuso sin jamás rebelarme. Y vas a seguir soportando todo eso. Apagué el teléfono completamente, sostuve el botón hasta que la pantalla se volvió negra, y lo dejé boca abajo sobre el mostrador de mármol frío. No. Se acabó para siempre.
Alicia sonrió ampliamente y levantó su taza de té caliente hacia mí. Entonces brindemos apropiadamente. Por el fin definitivo de la chef Juana la mártir sufrida, y el glorioso comienzo de Juana la mujer que no se deja pisotear nunca más por nadie. Chocamos nuestras tazas. El sonido delicado de la porcelana contra porcelana resonó en la cocina silenciosa como una campana de guerra anunciando batalla inminente. Afuera, más allá de las ventanas altas, la ciudad comenzaba lentamente a despertar. Las primeras luces tímidas del amanecer pintaban el cielo de tonos naranjas intensos y violetas profundos. Un día completamente nuevo estaba comenzando. Y esta vez, finalmente, yo estaba lista para pelear con todo. El bufete de abogados de Rafael Santos ocupaba el piso 15 de un edificio de vidrio en el centro financiero de la ciudad. Alicia y yo llegamos 10 minutos antes de las 9, tiempo suficiente para que mis nervios se multiplicaran por 10. La sala de espera tenía ese olor característico de dinero y poder, cuero fino, café importado y el perfume caro de la recepcionista que nos saludó con una sonrisa profesional perfectamente ensayada. La señora Méndez, dije cuando preguntó mi nombre. Mi propia voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. El señor Santos la está esperando. Pasen, por favor. Nos guió por un pasillo con piso de mármol donde nuestros pasos resonaban como tambores. Las paredes estaban decoradas con diplomas enmarcados, fotografías de Rafael con jueces importantes, políticos, empresarios. Este hombre no jugaba en ligas menores. La oficina de Rafael era enorme, con ventanales que mostraban toda la ciudad extendiéndose como un mapa vivo. Detrás del escritorio de caoba maciza estaba él, un hombre de aproximadamente 50 años, cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi auto, y ojos que te analizaban como si pudieran leer cada secreto que guardabas. Juana, dijo levantándose para estrechar mi mano. Su apretón era firme, seguro. Alicia me ha contado mucho sobre usted. Por favor, siéntense. Nos acomodamos en las sillas frente a su escritorio. Rafael abrió una carpeta gruesa, la misma que Alicia me había mostrado la noche anterior, pero ahora con más documentos, más evidencias, más pruebas de mi propia destrucción. He revisado su caso con detenimiento, comenzó Rafael. Su voz era clara y directa, sin rodeos innecesarios. Y debo decirle que en mis 25 años de carrera, pocas veces he visto un fraude tan descarado y documentado. Su hijo y su nuera dejaron un rastro de papel que un niño de 5 años podría seguir. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté. Para usted, excelente. Para ellos, catastrófico. Sacó varios documentos y los extendió sobre el escritorio como cartas de póker. Tenemos fraude bancario comprobado, 3 instancias separadas de robo de identidad, falsificación de firmas en documentos oficiales, y lo mejor de todo, su hijo Eduardo cometió estos fraudes mientras trabajaba en el banco. Eso agrava exponencialmente su delito. Sentí que el aire se atoraba en mi garganta. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Eduardo no solo puede perder su trabajo, sino enfrentar cargos criminales federales. Podríamos estar hablando de 5 a 10 años de prisión si un fiscal decide ser agresivo. Y créame, con esta cantidad de evidencia, cualquier fiscal querría este caso en su currículum. 10 años. Mi hijo podría ir a prisión por 10 años. Rafael debió notar mi expresión porque su voz se suavizó ligeramente. Señora Méndez, entiendo que esto es difícil. Es su hijo. Pero necesito que entienda algo crucial. Ellos no pensaron en usted cuando vaciaron sus cuentas, cuando arruinaron su crédito, cuando hipotecaron su casa sin su consentimiento. La pregunta que debe hacerse no es si ellos merecen consecuencias, sino si usted merece justicia. Miré a Alicia. Ella asintió levemente, dándome fuerza silenciosa. ¿Qué opciones tengo?, pregunté finalmente. Rafael se recostó en su silla ejecutiva, juntando las yemas de los dedos como si estuviera rezando. Opción 1. Presenta una denuncia criminal completa. Yo manejo el caso, recopilamos toda la evidencia formalmente, la presentamos ante el fiscal del distrito. Eduardo y Margarita enfrentan cargos, potencialmente van a juicio, y si son declarados culpables, van a prisión. Usted recupera su casa, sus finanzas, todo, pero su relación con su hijo queda destruida permanentemente. El silencio en la oficina era tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos.
Opción 2, continuó Rafael. Confrontación privada. Yo los cito a una reunión aquí en mi oficina, les presento toda la evidencia que tenemos, y les ofrezco un acuerdo. Devuelven cada centavo que robaron, transfieren la propiedad de la casa completamente a su nombre sin ninguna hipoteca, firman documentos legales renunciando a cualquier reclamo futuro sobre su patrimonio, y usted no presenta cargos criminales. Es más rápido, más limpio, pero menos satisfactorio emocionalmente. ¿Y si rechazan el acuerdo?, preguntó Alicia. Entonces vamos directamente a la opción 1 sin piedad. Pero créanme, cuando les muestre lo que tenemos, cuando entiendan que pueden ir a prisión federal, aceptarán el acuerdo tan rápido que les dará vértigo. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio. Mi vida reducida a papeles, números, evidencia de traición. Pensé en Eduardo cuando era niño, cuando me abrazaba antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pensé en cómo ese niño se había convertido en un hombre que me decía que trabajara por la comida que comía. Hay algo más que debes saber, dijo Rafael, sacando otro documento de la carpeta. Su casa, la propiedad que está a su nombre, tiene un valor de mercado actual de aproximadamente $600,000. Eduardo y Margarita intentaron hipotecarla por $300,000. ¿Sabe para qué necesitaban ese dinero? Negué con la cabeza. Deudas de juego. Eduardo debe $180,000 a un casino privado. Tiene 2 meses de retraso en los pagos. El casino está amenazando con acciones legales. Por eso la urgencia de la hipoteca. $180,000 en deudas de juego. Mi hijo era un apostador compulsivo y yo ni siquiera lo sabía. ¿Y Margarita? Compras compulsivas. Tenemos registro de $52,000 en compras de ropa y joyas en los últimos 6 meses. Todo con las tarjetas que abrieron a su nombre. Rafael cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Señora Méndez, estas personas no son sus familiares en este momento. Son delincuentes que la están destruyendo sistemáticamente. La pregunta que debe responder hoy, ahora mismo, es simple. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para recuperar su vida? El teléfono de Rafael sonó. Su secretaria anunciando algo. Él levantó un dedo pidiendo un momento y contestó brevemente antes de colgar. Interesante, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Parece que su hijo Eduardo acaba de llamar a mi oficina preguntando si usted estaba aquí. Le dijimos que no podíamos confirmar ni negar la presencia de ningún cliente. Se puso furioso. ¿Cómo supo que estaba aquí? Probablemente contrató a alguien para seguirla. O tal vez rastreó su teléfono si tiene acceso a su cuenta. Son medidas desesperadas de gente desesperada. Alicia se inclinó hacia adelante. Rafael, necesitamos mover esto rápido. Si Eduardo sospecha que Juana está tomando acciones legales, podría intentar ocultar activos o destruir evidencia. Estoy de acuerdo. Por eso necesito una decisión hoy. Ahora. Rafael me miró con esa intensidad que probablemente usaba en las cortes para intimidar testigos. ¿Qué va a hacer, señora Méndez? ¿Opción 1 o opción 2? Mis manos temblaban sobre mi regazo. Podía sentir el peso de la decisión como una montaña sobre mis hombros. Enviar a mi hijo a prisión o darle una última oportunidad de redimirse. Pero entonces recordé sus palabras, que trabaje por la comida que come. Recordé la risa de Margarita, los años de humillación, las noches llorando en silencio mientras ellos dormían tranquilos después de destruir mi dignidad. Opción 2, dije finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero con una condición adicional. Dígame. Quiero que entiendan exactamente lo que hicieron. Quiero que se sienten en esta oficina y escuchen cada detalle de sus crímenes. Quiero verles la cara cuando comprendan que estuvieron a centímetros de ir a prisión. Y quiero que sepan que fue su propia madre quien decidió no destruirlos completamente, no porque lo merezcan, sino porque yo soy mejor persona que ellos. Rafael sonrió, esta vez genuinamente. Señora Méndez, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntos. Rafael programó la reunión para 2 días después, un viernes a las 4 de la tarde. Tiempo suficiente para preparar cada detalle, cada documento, cada palabra que se diría en ese encuentro que cambiaría todo para siempre. Mientras tanto, yo seguía sin responder ninguna llamada de Eduardo ni de Margarita.
El silencio era mi arma más poderosa y ellos estaban desesperados. Me quedé esos 2 días en el apartamento de Alicia, pero no estuve inactiva ni un solo momento. Rafael me pidió que escribiera una cronología detallada de los últimos 3 años. Cada incidente de abuso, cada humillación, cada vez que me trataron como sirvienta en mi propia casa. Fueron 18 páginas a mano que me tomaron horas completar, y con cada palabra que escribía, sentía como si estuviera extrayendo veneno de una herida infectada. Alicia, por su parte, se convirtió en mi guardiana personal. No me dejaba sola ni por error, como si temiera que en cualquier momento yo pudiera debilitarme y regresar corriendo a esa casa donde me habían pisoteado durante tanto tiempo. ¿Tienes miedo de volver?, me preguntó una noche mientras cenábamos en su cocina. Había preparado pasta con salsa de tomate casera, simple pero deliciosa. No tengo miedo de volver, respondí después de pensarlo. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para mantenerme firme cuando vea a Eduardo. Sigue siendo mi hijo, Alicia. No importa lo que haya hecho. El amor de madre no significa aceptar el abuso, Juana. Significa hacer lo correcto incluso cuando duele. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante horas. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido color verde oscuro que había comprado años atrás cuando todavía era la chef Juana Méndez, cuando mi nombre significaba algo en el mundo gastronómico. Me maquillé ligeramente, me peiné el cabello en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que había olvidado que existía, digna, fuerte, merecedora de respeto. «Te ves hermosa», dijo Alicia cuando bajé. «Te ves como la Juana que conocí hace 20 años». Llegamos al bufete de Rafael a las 3:30. Él nos estaba esperando con otro hombre que nos presentó como su socio, el licenciado Guillermo Torres, especialista en Derecho Penal. La presencia de Guillermo dejaba claro el mensaje. Esto no era solo un asunto civil, había ramificaciones criminales reales. ¿Están listos?, preguntó Rafael mientras revisaba los documentos por última vez. Todo estaba organizado en carpetas etiquetadas: fraude bancario, robo de identidad, falsificación de documentos, deudas fraudulentas. Lista, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Recuerde el plan, dijo Rafael. Yo llevo la conversación. Usted permanece en silencio a menos que yo le pregunte algo directamente. No se deje provocar por nada que digan. Mantenga la compostura sin importar qué. Su silencio es poder. A las 4 en punto exactas, la secretaria anunció que Eduardo y Margarita habían llegado. Rafael esperó 5 minutos completos antes de hacerlos pasar. Otro juego de poder, haciéndolos esperar, poniéndolos nerviosos. Cuando finalmente entraron, casi no pude respirar. Eduardo se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. Había envejecido 10 años en 2 días. Margarita, por otro lado, venía arreglada como si fuera a una gala, vestido color crema, tacones altos, maquillaje perfecto. Pero sus ojos me delataron inmediatamente cuando me vio. Había sorpresa, furia, y algo más que no pude identificar. «Mamá», dijo Eduardo, intentando acercarse a mí. Rafael levantó una mano deteniéndolo. «Señor Méndez, siéntese. Ambos, siéntense frente al escritorio». Eduardo me miró buscando alguna señal, alguna muestra de que todo esto era un malentendido que podíamos resolver. Yo mantuve mi rostro completamente neutral, como me había enseñado Rafael. Sin emoción, sin debilidad. Se sentaron. Margarita cruzó las piernas con ese aire de superioridad que siempre llevaba como perfume. Eduardo se retorcía las manos nerviosamente. «Gracias por venir», comenzó Rafael con voz profesional y fría. «Mi nombre es Rafael Santos. Soy el abogado de la señora Juana Méndez. A mi derecha está mi socio Guillermo Torres, especialista en Derecho Penal. Estamos aquí para discutir varios asuntos legales muy serios que los involucran directamente». «¿De qué está hablando?», preguntó Margarita con ese tono condescendiente que tanto conocía. «¿Por qué mi suegra necesita abogados? ¿Qué mentiras le han metido en la cabeza?». Rafael ignoró completamente su comentario y abrió la primera carpeta. Comencemos con los hechos básicos. Señor Eduardo Méndez, usted solicitó un préstamo de $120,000 del Banco Nacional hace 2 meses. En esa solicitud,
declaró bajo juramento que su salario mensual es de $12,000. Es correcto. Eduardo palideció. Eso fue un error en el formulario. Un error, repitió Rafael con una sonrisa que no tenía nada de amigable. ¿Un error de $8,000? Porque su salario real verificado es de 4,200 mensuales. Aquí tengo su reporte oficial de ingresos del Departamento de Recursos Humanos de su propio banco. Colocó el documento frente a Eduardo. Mi hijo lo miró sin tocarlo, como si quemara. Eso es fraude bancario, señor Méndez. Un delito federal. 5 a 10 años de prisión. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Margarita dejó de cruzar las piernas. Eduardo se había quedado completamente inmóvil. Ahora hablemos de usted, señora Margarita, continuó Rafael girándose hacia ella. Usted abrió 3 tarjetas de crédito usando el nombre, identificación y seguro social de la señora Juana Méndez. Aquí están las solicitudes. Esta es su firma falsificada en cada una. Puso las copias frente a ella. Incluso desde donde yo estaba sentada podía ver que las firmas eran obviamente diferentes a la mía. Robo de identidad. Falsificación de documentos. Otros 5 a 10 años. Margarita finalmente perdió su compostura. Esto es ridículo. Ella vive en nuestra casa. Nos dio permiso para todo. ¿Tiene esa autorización por escrito?, preguntó Guillermo, hablando por primera vez. Margarita abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No lo tiene porque nunca existió, continuó Rafael. Y hay más. Mucho más. Señor Méndez, ¿quiere explicarle a su madre sobre sus deudas de juego? ¿Los $180,000 que debe al casino privado Royal? ¿O prefiere que yo lo haga? Eduardo me miró finalmente, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo puedo explicar todo. Tuve mala suerte, pero puedo arreglarlo, solo necesito tiempo. El tiempo se acabó, dijo Rafael cortante. Y señora Margarita, hablemos de los $52,000 en compras de lujo. Cartier, Gucci, Prada. Todo cargado a las tarjetas que abrió fraudulentamente. ¿Cómo explica eso? Margarita me lanzó una mirada de odio puro. Ella nunca usaba su crédito. Se estaba desperdiciando. Solo lo aprovechamos. Aprovecharon, repitió Rafael lentamente. Qué palabra interesante para describir un crimen federal. Eduardo se levantó de golpe. Ya basta. Mamá, por favor, diles que paren esto. Somos tu familia. ¿Vas a mandarnos a prisión? De verdad. Rafael lo miró con dureza. Siéntese. Ahora. Eduardo se sentó, temblando visiblemente. Aquí está la situación real, dijo Rafael juntando todas las carpetas en una pila perfecta. Tenemos evidencia irrefutable de múltiples delitos federales. Si presentamos esto ante el fiscal del distrito mañana por la mañana, ambos serán arrestados antes del lunes. No es amenaza. Es realidad legal. El silencio volvió a caer sobre la oficina como una manta pesada y sofocante. Rafael dejó que el silencio se extendiera por varios segundos más, dejando que el peso de sus palabras aplastara a Eduardo y Margarita como una prensa hidráulica. Yo permanecí sentada, inmóvil, observando cómo la realidad finalmente comenzaba a penetrar en sus rostros. Margarita había perdido completamente esa máscara de superioridad que siempre llevaba. Eduardo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin embargo, continuó Rafael finalmente, abriendo otra carpeta diferente. Mi clienta, a pesar de todo lo que ustedes le hicieron, todavía tiene algo que ustedes claramente perdieron hace mucho tiempo: compasión. Eduardo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillando con esperanza repentina. Mamá, sabía que tú... Silencio, lo interrumpió Rafael con voz cortante como vidrio. No le habló a usted. Está hablando con delincuentes, no con su hijo. Y hasta que no escuchen completamente lo que tengo que decir, mantendrán sus bocas cerradas. Margarita apretó los puños sobre su regazo, pero sabiamente no dijo nada. La señora Méndez me ha autorizado a presentarles una oferta única. Un acuerdo que les evitará ir a prisión federal, perder sus trabajos, destruir sus vidas completamente. Pero este acuerdo tiene términos muy específicos que cumplirán al pie de la letra sin discusión ni negociación. Entendido.
Ambos asintieron como muñecos de resorte. Rafael sacó varios documentos del folder y los colocó sobre el escritorio con precisión quirúrgica. Punto 1. Devolverán cada centavo que robaron. Los $230,000 completos. Tienen 30 días para conseguir el dinero. No me importa si venden sus autos, si piden préstamos a familiares, si empeñan cada joya cara que compraron con dinero robado. 30 días. Ni un día más. Eduardo abrió la boca para protestar, pero Guillermo lo detuvo con una mirada. Punto 2. La casa que actualmente habitan, la propiedad que está legalmente a nombre de la señora Juana Méndez, será transferida completamente a ella sin ninguna hipoteca, ningún gravamen, ninguna deuda atada. Ustedes tienen 2 semanas para desocupar completamente la propiedad. Se llevarán solo sus pertenencias personales. Ningún mueble, ningún electrodoméstico, nada que haya sido comprado con el dinero de la señora Méndez. 2 semanas, gritó Margarita, perdiendo finalmente el control. ¿Dónde se supone que viviremos? Eso es imposible. Debieron pensar en eso antes de cometer fraude federal, respondió Guillermo fríamente. Siguiente. Rafael continuó. Implacable. Punto 3. Firmarán documentos legales renunciando permanentemente a cualquier reclamo futuro sobre el patrimonio de la señora Méndez. No heredarán nada. No pueden solicitar nada. No tienen derecho legal a nada que ella posea ahora o en el futuro. Si ella muere mañana, ustedes no recibirán ni un centavo. Está completamente desheredados. Eduardo sollozó abiertamente ahora. Mamá, por favor, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Tu única familia. Por primera vez en toda la reunión, Rafael me miró directamente, dándome permiso silencioso para hablar si quería. Respiré profundamente y finalmente abrí la boca. Tú dejaste de ser mi familia el día que me dijiste que trabajara por la comida que como, dije con voz tranquila pero firme. En ese momento, me convertí en nada para ti. Ahora estás recibiendo el mismo trato. Eduardo se levantó de su silla y cayó de rodillas frente a mí. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Estaba estresado, tenía deudas, no pensé con claridad. Pero puedo cambiar. Te prometo que puedo cambiar. Sus promesas no valen nada, intervino Rafael, haciendo que Eduardo volviera a su silla. Punto 4. Señor Méndez, renunciará voluntariamente a su posición en el banco antes de que termine esta semana. Si no lo hace, nosotros presentaremos evidencia de fraude ante su empleador y será despedido con causa, lo que significa sin indemnización y con antecedentes laborales destruidos. ¿Prefiere renunciar con dignidad o ser expulsado como criminal? Eduardo hundió la cara entre sus manos. Su carrera bancaria, esos 15 años escalando posiciones, todo destruido en un instante. Punto 5, continuó Rafael, ahora mirando específicamente a Margarita. Usted cerrará inmediatamente todas las tarjetas de crédito fraudulentas y asumirá personalmente la deuda completa. $52,000 están a su nombre ahora. La señora Méndez ya presentó disputas formales con las compañías de crédito. Cuando se aprueben, toda esa deuda será transferida legalmente a usted. Margarita estaba tan pálida que parecía a punto de desmayarse. No tengo $52,000. No tengo nada. Entonces sugiero que comience a vender todas esas compras de lujo que hizo, respondió Guillermo sin simpatía alguna. eBay, tiendas de consignación, empeño. No es nuestro problema cómo lo resuelva. Rafael sacó un último documento, más grueso que los anteriores. Y finalmente, punto 6. Ambos firmarán una confesión completa de todos los delitos cometidos. Esta confesión quedará sellada en una caja fuerte bajo mi custodia. Si alguna vez, por cualquier razón, incumplen cualquier punto de este acuerdo, o si intentan contactar, acosar, amenazar o molestar de cualquier forma a la señora Méndez, esa confesión será entregada inmediatamente al fiscal del distrito y enfrentarán cargos criminales completos. Sin advertencias. Sin segundas oportunidades. Colocó el documento frente a ellos junto con 2 plumas. Tienen 5 minutos para decidir. Firman este acuerdo ahora mismo, en esta oficina, o salimos todos juntos de aquí y nos dirigimos directamente a la oficina del fiscal. Ustedes eligen, 30 días de incomodidad o 10 años de prisión federal. Eduardo tomó la pluma con manos temblorosas. Miró a Margarita, que
que estaba llorando ahora, su maquillaje perfecto corriendo por sus mejillas en líneas negras. Luego me miró a mí, buscando una última vez alguna señal de que esto era solo una pesadilla, que su madre lo salvaría como siempre lo había hecho. Pero yo no dije nada. Mantuve mi rostro neutral, mi postura digna. Esta vez no habría rescate. Esta vez se enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Si firmo esto, dijo Eduardo con voz quebrada, ¿podré al menos hablar contigo? ¿Verte? ¿Ser tu hijo otra vez algún día? Rafael me miró, dejando la respuesta a mi discreción. Pensé en sus palabras cuidadosamente antes de hablar. Si firmas esto y cumples cada punto al pie de la letra, si en un año me demuestras que realmente has cambiado, que has buscado ayuda para tu adicción al juego, que te has convertido en un hombre de honor, entonces tal vez podamos hablar. Tal vez. Pero no te prometo nada, Eduardo. Ya no te debo nada. Algo murió en sus ojos cuando escuchó esas palabras. La última esperanza se apagó como una vela en el viento. Firmó el documento. Su firma temblaba tanto que apenas era legible, pero era válida. Margarita tomó más tiempo. Miró el documento como si fuera una sentencia de muerte, leyendo cada línea, buscando alguna escapatoria legal que no existía. Finalmente, con un sollozo ahogado, también firmó. Rafael recogió los documentos inmediatamente y los guardó en su maletín. Guillermo será testigo de estas firmas y las notarizaremos esta misma tarde. Copias certificadas le serán enviadas mañana a primera hora. El reloj comienza ahora. 30 días para el dinero. 2 semanas para desocupar la casa. 1 semana para la renuncia laboral. Se levantó, dando por terminada la reunión. Pueden retirarse. Y le sugiero fuertemente que no intenten contactar a la señora Méndez por ningún medio. Estaré monitoreando cualquier comunicación. Una sola llamada, un solo mensaje, y este acuerdo se cancela automáticamente. Eduardo se levantó tambaleándose, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. Margarita lo siguió, sus tacones altos haciendo ruido contra el piso de mármol mientras caminaban hacia la puerta. En el umbral, Eduardo se volteó una última vez. Mamá, yo. Adiós, Eduardo, dije simplemente. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que sonó como el cierre de un capítulo completo de mi vida. Rafael esperó 30 segundos completos antes de sonreír ampliamente. Señora Méndez, acaba de ganar. Completamente. Pero yo no sentía victoria. Solo un vacío enorme donde alguna vez había estado mi corazón de madre. Alicia me tomó la mano y la apretó con fuerza. Lo hiciste bien, susurró. Lo difícil ya pasó. Pero ambas sabíamos que eso era mentira. Lo difícil apenas comenzaba. Los siguientes días pasaron en una nebulosa extraña. Me quedé en el apartamento de Alicia, esperando que Eduardo y Margarita comenzaran a cumplir los términos del acuerdo. Rafael me llamaba 2 veces al día con actualizaciones. Eduardo había presentado su renuncia formal al banco, Margarita había comenzado a vender sus joyas en una casa de empeño del centro, habían contratado una empresa de mudanzas para el próximo fin de semana. Todo estaba sucediendo exactamente como lo habíamos planeado, pero yo me sentía extrañamente vacía. Como si hubiera ganado una batalla, pero perdido algo más grande en el proceso. Es normal sentirse así, me dijo Alicia una noche mientras tomábamos vino en su balcón. La ciudad se extendía frente a nosotras, millones de luces brillando en la oscuridad. Pusiste límites por primera vez en tu vida. Eso duele incluso cuando es lo correcto. ¿Alguna vez deja de doler? No lo sé, pero sé que eventualmente el dolor se vuelve más pequeño que tu dignidad recuperada. El 8º día después de la reunión, Rafael me llamó con noticias inesperadas. Juana, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Ha surgido algo que debes ver. Llegué 40 minutos después, con Alicia a mi lado como siempre. Rafael nos esperaba con expresión seria, más seria de lo habitual. Sobre su escritorio había un sobremanila grande y un laptop abierto. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo que mi estómago se contraía. Siéntate primero. Su tono me asustó. Me senté. Alicia permaneció de pie detrás de mí, una mano protectora sobre mi hombro. Esta mañana recibí una llamada del Departamento de Fraudes del Banco Nacional, donde trabajaba Eduardo, comenzó Rafael. Aparentemente,
Durante una auditoría de rutina que se activó después de su renuncia, descubrieron irregularidades adicionales en su cuenta de trabajo. ¿Qué tipo de irregularidades? Rafael abrió el sobre y sacó varios documentos impresos. Eduardo tenía acceso a las cuentas de clientes premium del banco. Durante los últimos 18 meses, realizó transferencias pequeñas pero constantes desde cuentas inactivas hacia una cuenta offshore que él controlaba. Cantidades entre $500 y $2,000 cada vez, lo suficientemente pequeñas para no activar alarmas automáticas. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Cuánto robó en total? $340,000 aproximadamente. El número me golpeó como un puño en el estómago. Mi hijo no solo me había robado a mí, había robado al banco, había robado a clientes inocentes. Era un criminal real, no solo alguien que había tomado malas decisiones. El banco presentará cargos criminales, continuó Rafael. No hay forma de evitarlo. Esto ya no está en nuestras manos ni en las de Eduardo. Es un caso federal automático. Fraude bancario a gran escala. ¿Cuánto tiempo de prisión? Mi voz sonaba hueca, distante, como si viniera de otra persona. Con esta cantidad y el abuso de posición de confianza, estamos hablando de 10 a 15 años mínimo. Alicia apretó mi hombro con más fuerza. Yo no podía respirar correctamente. Hay más, dijo Rafael, girando el laptop hacia mí. Uno de los clientes cuya cuenta fue drenada es Ernesto Villarreal. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Quién es? Ernesto Villarreal es dueño de la cadena de restaurantes más grande de la región. 15 establecimientos. También es conocido por tener conexiones con gente muy peligrosa. Gente que no resuelve problemas a través de abogados. El miedo me recorrió como electricidad. ¿Estás diciendo que Eduardo está en peligro? Estoy diciendo que cuando Villarreal descubra quién le robó $80,000 de su cuenta personal, va a querer más que justicia legal. Y nosotros tenemos evidencia documentada que conecta todo directamente a Eduardo. Me levanté de la silla bruscamente. Tenemos que advertirle. No importa lo que haya hecho, sigue siendo mi hijo. No puedo dejarlo. Juana, me interrumpió Alicia con firmeza. Escucha lo que estás diciendo. Después de todo lo que te hizo, todavía quieres protegerlo. Es mi hijo, grité, sorprendida por mi propia vehemencia. No puedo dejarlo morir. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Ya contacté a Eduardo esta mañana. Le informé sobre los cargos del banco y sobre Villarreal. Su reacción fue interesante. ¿Qué dijo? Rafael se volteó para mirarme directamente. Dijo que esto era tu culpa. Que si no lo hubieras forzado a renunciar al banco, él habría tenido tiempo de devolver el dinero sin que nadie se diera cuenta. Que arruinaste su única oportunidad de arreglar las cosas. Luego colgó. Las palabras me atravesaron como balas. Incluso ahora, al borde de la destrucción total, Eduardo seguía culpándome a mí. Margarita también llamó, continuó Rafael. Ella quiere renegociar el acuerdo. Dice que las circunstancias han cambiado y que necesitan más tiempo y más ayuda financiera de tu parte. Me reí. Fue una risa amarga, dolorosa, sin alegría. Por supuesto que quieren más. Siempre quieren más. Les dije que el acuerdo era final y no negociable, dijo Rafael. Pero hay algo más que debes saber, Juana, y no te va a gustar. ¿Qué más puede haber? Rafael sacó su teléfono y me mostró una página de redes sociales. Era un perfil que no reconocí al principio, pero luego vi las fotos. Margarita había creado una página pública llamada Justicia para Eduardo, donde estaba contando una versión completamente distorsionada de los eventos. Leí las publicaciones con horror creciente. Según Margarita, yo era una suegra abusiva que había expulsado a mi hijo de su hogar por celos de su esposa. Que había inventado cargos falsos con ayuda de abogados corruptos. Que Eduardo era víctima de una conspiración familiar orquestada por mí y por Alicia, quien supuestamente me había lavado el cerebro. Tiene 200 seguidores ya, dijo Rafael. Y está creciendo. Algunas personas están compartiendo la historia, comentando mensajes de apoyo para Eduardo. ¿Puede hacer eso? Es legal. Técnicamente sí, bajo libertad de expresión. Pero si sigue difamándote,
podemos presentar una demanda por difamación. El problema es que eso mantendría todo este asunto en el ojo público por meses. Volví a sentarme, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme más. En una semana había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una villana pública. Margarita estaba usando las redes sociales para crear una narrativa donde ella y Eduardo eran los héroes perseguidos. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mirando a Rafael y luego a Alicia. Nada, respondió Alicia con firmeza. No alimentas a los trolls. No respondes a las mentiras. Dejas que la verdad salga eventualmente en la corte cuando Eduardo enfrente los cargos del banco. Alicia tiene razón, agregó Rafael. Cualquier respuesta pública de tu parte solo escalará la situación. Además, cuando los cargos criminales del banco se hagan públicos, la narrativa de Margarita se derrumbará sola. Nadie va a creer que eres una villana cuando Eduardo sea arrestado por robar $340,000. ¿Cuándo será eso? El FBI está construyendo el caso ahora. Probablemente en 2 o 3 semanas emitirán una orden de arresto. 2 o 3 semanas. Ese era el tiempo que tenía Eduardo antes de que su mundo se destruyera completamente. Hay una última cosa, dijo Rafael, sacando otro documento. La casa. Eduardo y Margarita tienen 5 días más para desocuparla completamente. Después de eso, técnicamente puedes regresar cuando quieras. ¿Qué vas a hacer? La casa. Mi casa. El lugar donde había criado a Eduardo, donde había vivido tantos años de felicidad antes de que todo se volviera tóxico. ¿Quería regresar ahí? ¿Podía regresar ahí? No lo sé, admití honestamente. Cada rincón de esa casa tiene recuerdos. Algunos buenos, la mayoría malos ahora. No tienes que decidir hoy, dijo Alicia suavemente. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Rafael cerró su laptop y recogió los documentos. Juana, sé que esto se siente abrumador. Sé que querías justicia simple y limpia. Pero la vida rara vez funciona así. Lo importante es que mantuviste tu dignidad, estableciste límites y te protegiste. Eduardo tomó sus propias decisiones, decisiones que lo llevaron mucho más lejos de lo que tú o yo imaginamos. Pero esas son sus consecuencias, no las tuyas. Asentí, aunque sus palabras traían poco consuelo. Esa noche, de regreso en el apartamento de Alicia, me paré frente al espejo del baño por largo rato. La mujer que me miraba desde el reflejo había envejecido años en semanas. Tenía líneas nuevas alrededor de los ojos, canas más visibles en el cabello, una tristeza en la mirada que no había estado ahí antes. Pero también había algo más. Había fuerza. Había dignidad recuperada. Había una mujer que finalmente había dicho basta. Y eso, pensé mientras apagaba la luz, tendría que ser suficiente. 12 días después de la reunión en el bufete de Rafael, recibí las llaves de mi casa. Eduardo y Margarita habían desocupado la propiedad un día antes del plazo límite, dejando todo tal como especificaba el acuerdo: los muebles, los electrodomésticos, todo excepto sus pertenencias personales. Rafael había enviado a un inspector para verificar que no hubiera daños intencionales ni robos. Todo estaba en orden, aunque la casa se sentía extrañamente vacía según el reporte. ¿Estás lista para volver?, me preguntó Alicia esa mañana mientras desayunábamos. Habían pasado casi 3 semanas desde que salí por la puerta trasera de mi propia cocina. No lo sé, pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre aprovechándome de tu hospitalidad. No eres una carga, Juana. Nunca lo has sido. Pero ambas sabíamos que necesitaba enfrentar esa casa eventualmente. Era mía, legalmente y moralmente. No iba a dejar que los fantasmas de Eduardo y Margarita me robaran también mi hogar. Llegamos a media mañana. Alicia insistió en acompañarme, trayendo una botella de vino y flores frescas para darle vida nueva al lugar. Cuando abrí la puerta principal, el olor me golpeó inmediatamente. Una mezcla de perfume barato de Margarita, comida rancia y algo más que no pude identificar. La sala estaba exactamente como la recordaba, pero se sentía diferente. Los muebles estaban en su lugar, las cortinas seguían colgando, pero había una sensación de abandono, como si la casa misma supiera que había sido escenario de tanta crueldad. Caminé lentamente por cada habitación. El comedor donde había servido miles de comidas mientras ellos apenas me miraban. La sala donde Margarita se sentaba como reina mientras yo limpiaba.
El pasillo donde había escuchado tantas veces sus risas burlonas. Y finalmente, la cocina. Mi cocina. Me detuve en el umbral. Las ollas todavía estaban sobre la estufa, exactamente donde las había dejado hacía 3 semanas. Nadie las había movido. Dentro había restos de comida podrida. El olor era nauseabundo. Las empanadas que había estado preparando seguían sobre la mesa, ahora cubiertas de moho verde. Dejaron todo pudriéndose, dijo Alicia detrás de mí, su voz llena de indignación. Lo hicieron a propósito. Un último acto de desprecio. Probablemente tenía razón. Pero mientras miraba ese desastre, sentí algo inesperado, risa. Comencé a reír, primero suavemente, luego más fuerte, hasta que las lágrimas corrían por mis mejillas. Juana. Alicia me miró preocupada. ¿Estás bien? Es perfecto, dije entre risas. Es absolutamente perfecto. Dejaron la evidencia de su propia estupidez, pudriéndose aquí como símbolo de quienes son realmente. Alicia comenzó a reír también, y pronto ambas estábamos riendo histéricamente en medio de esa cocina arruinada. Era risa de liberación, de supervivencia, de mujeres que habían atravesado el infierno y salido del otro lado. Bien, dijo Alicia finalmente, secándose los ojos. Limpiemos esta porquería y recuperemos tu espacio. Pasamos las siguientes 4 horas limpiando. Tiramos toda la comida podrida, lavamos las ollas, desinfectamos cada superficie. Alicia había traído productos de limpieza profesionales del restaurante, los mismos que usaban en las cocinas comerciales. Poco a poco, el olor horrible fue desapareciendo, reemplazado por el aroma fresco de limón y lavanda. Mientras trabajábamos, mi teléfono sonó. Era Rafael. Juana, necesito darte una actualización. El FBI emitió la orden de arresto para Eduardo esta mañana. Lo tomaron en custodia hace 2 horas. Dejé caer la esponja que tenía en la mano. ¿Está en la cárcel ahora? Sí. Su audiencia de fianza es mañana. Con la cantidad de dinero involucrado y el riesgo de fuga, es probable que no le concedan fianza o que sea extremadamente alta. ¿Cuánto? Probablemente entre $500,000 y $1 millón. $1 millón. Eduardo no tenía acceso a ese tipo de dinero, especialmente después de tener que devolverme los $230,000 del acuerdo. ¿Y Margarita? Ella no enfrenta cargos del banco porque no trabajaba ahí. Solo Eduardo. Pero está desesperada. Ya llamó 3 veces a mi oficina hoy pidiendo hablar contigo. ¿Qué quiere? Quiere que pagues la fianza de Eduardo. Dice que eres su madre y que es tu responsabilidad ayudarlo. La audacia me dejó sin palabras por un momento. ¿Ella realmente cree que voy a sacar a Eduardo de la cárcel después de todo? Aparentemente sí. Dice que si no lo haces, su sangre estará en tus manos. Que los prisioneros atacan a los exempleados bancarios en la cárcel. Está usando manipulación emocional pura. Cerré los ojos, respirando profundamente. ¿Qué debo hacer? Nada. Absolutamente nada. Eduardo es un adulto que cometió crímenes graves. Las consecuencias son suyas. Tú ya hiciste más de lo que debías al no presentar cargos por lo que te hicieron a ti. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente tranquila. Alicia me miró con preocupación, pero yo simplemente negué con la cabeza. Después te cuento. Continuamos limpiando. Cuando terminamos con la cocina, nos movimos al resto de la casa. En el dormitorio que Eduardo y Margarita habían usado, encontramos algo inesperado, una caja de zapatos escondida en el fondo del closet. Alicia la abrió y ambas nos quedamos mirando el contenido en silencio. Dentro había recibos. Cientos de recibos de compras de lujo, todos con las tarjetas de crédito que habían abierto a mi nombre. Vestidos de $5,000, bolsos de $10,000, joyas carísimas. También había tickets de casino donde Eduardo había perdido cantidades obscenas en una sola noche. Uno mostraba una pérdida de $42,000 en 6 horas. ¿Por qué guardarían esto?, preguntó Alicia. Es evidencia directa contra ellos. Arrogancia, respondí. Nunca pensaron que los atraparía. Nunca creyeron que yo tendría el valor de enfrentarlos. En el fondo de la caja había algo más, un cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Era un diario de Margarita.
Las primeras entradas eran de hace 3 años, justo cuando comenzó a salir con Eduardo. Comencé a leer y con cada página sentía más náusea. Conocí a Eduardo hoy. Es perfecto. Tiene una madre débil que hace todo lo que él dice. Será fácil controlarlos a ambos. Eduardo me presentó a su patética madre. Se llama Juana. Cocina bien, pero es una tonta. Me va a servir perfectamente. Nos mudamos a la casa de Juana. Eduardo dice que eventualmente será nuestra cuando ella muera. Mientras tanto, la trataremos como sirvienta. Es lo que merece por ser tan sumisa. Abrí otra tarjeta de crédito con la información de Juana. Es tan fácil. Ella ni siquiera revisa sus estados de cuenta. Compré el vestido color crema que quería. Eduardo dice que me veo hermosa. Página tras página de crueldad calculada, de manipulación deliberada, de desprecio absoluto. No era solo abuso casual. Era un plan meticulosamente ejecutado para destruirme y robarme todo. Juana, deja de leer eso, dijo Alicia intentando quitarme el cuaderno. Solo te está lastimando más. Pero continué hasta la última entrada, fechada 2 días antes de que me fuera. Juana está siendo especialmente irritante últimamente. Creo que sospecha algo. Eduardo dice que tenemos que ser más cuidadosos. Pero honestamente, incluso si descubre todo, ¿qué va a hacer? Es una anciana patética sin nadie más que nosotros. No tiene valor para dejarnos. Nos pertenece. Cerré el cuaderno sintiendo algo cristalizarse dentro de mí. No era enojo. No era tristeza. Era claridad absoluta. Tengo que llevarle esto a Rafael, dije. Este cuaderno cambia todo. ¿Por qué? Ya firmaron el acuerdo. Porque esto prueba premeditación. Margarita documentó su plan para defraudarme desde el principio. Esto convierte todo en conspiración criminal organizada, no solo malas decisiones impulsivas. Rafael puede usar esto para asegurar que enfrenten las consecuencias máximas. Alicia sonrió lentamente. A veces la arrogancia de la gente es su propia destrucción. Esa noche, después de que Alicia se fuera, me quedé sola en mi casa por primera vez en 3 semanas. Caminé por cada habitación lentamente, reclamando mi espacio, limpiando energéticamente cada rincón de su presencia tóxica. En la cocina, preparé té y me senté en la mesa donde había servido tantas comidas ignoradas. Pero esta vez era diferente. Esta vez la casa era solo mía. Cada plato, cada taza, cada espacio era mío para hacer lo que quisiera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, por favor. Estoy en la cárcel. Tengo miedo. Te necesito. Por favor, ayúdame. Te amo. Leí el mensaje 3 veces. Luego bloqueé el número. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. 6 meses después, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. La casa había sido completamente transformada. Contraté diseñadores que eliminaron cada rastro de la presencia de Eduardo y Margarita. Pinté las paredes de color marfil cálido, cambié los muebles por piezas que yo elegí, instalé una cocina nueva con equipamiento profesional que habría hecho llorar de envidia a cualquier chef. Este espacio ahora respiraba paz, creatividad y dignidad. Alicia me convenció de regresar al mundo gastronómico, pero en mis propios términos. No quería la presión de un restaurante completo, así que creamos algo diferente, clases de cocina privadas para grupos pequeños. 2 veces por semana, 8 personas venían a mi casa y yo les enseñaba a preparar platillos gourmet mientras compartíamos historias y vino. La respuesta fue abrumadora. Tenía lista de espera de 3 meses. También comencé un canal en línea llamado Cocina con Dignidad, donde compartía recetas, pero también hablaba sobre establecer límites, reconocer relaciones tóxicas y recuperar tu valor propio. El canal creció más rápido de lo que jamás imaginé. 150,000 suscriptores en 4 meses. Las personas resonaban con mi historia, especialmente mujeres mayores que se sentían invisibles e ignoradas por sus propias familias. Rafael me llamó en marzo con noticias sobre Eduardo. El juicio había sido rápido. Con toda la evidencia del banco y el diario de Margarita que probaba conspiración premeditada, Eduardo aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio público largo. 12 años de prisión federal.
Margarita recibió 5 años como cómplice y por los cargos de robo de identidad. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Rafael después de darme la noticia. Triste, admití honestamente. Pero también aliviada. Ya no tengo que preocuparme de que aparezcan en mi puerta. Eduardo me escribió desde prisión 2 veces. La primera carta era llena de disculpas, promesas de cambio, súplicas de perdón. La segunda era furiosa, culpándome de nuevo, diciendo que yo lo había abandonado cuando más me necesitaba. No respondí ninguna. Simplemente las guardé en un cajón, evidencia de quién era realmente. Margarita intentó algo diferente. Vendió su historia a un programa de televisión sensacionalista, pintándose como víctima de un hombre manipulador y una suegra vengativa. La entrevista fue patética. Lloró en cámara, actuó el papel de esposa engañada perfectamente. Algunas personas le creyeron, pero la mayoría no. Porque para ese entonces, mi propio canal había crecido tanto que mi versión de la historia, respaldada por documentos legales y el diario que ella misma escribió, era más conocida. La narrativa pública se inclinó a mi favor naturalmente. Una tarde de mayo, mientras preparaba masa para pan artesanal en mi cocina renovada, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Mis clases eran los martes y jueves, y hoy era domingo. Abrí la puerta y encontré a una mujer joven, tal vez de 25 años, con un bebé en brazos. «Señora Méndez», preguntó tímidamente. «Sí, puedo ayudarle. Mi nombre es Yolanda. Soy la novia de Eduardo. De antes de Margarita. Él y yo estuvimos juntos durante 3 años». El mundo se inclinó ligeramente. No sabía que Eduardo había tenido una novia seria antes de Margarita. Él nunca lo mencionaba. Rompimos cuando él comenzó a cambiar, cuando empezó a apostar compulsivamente y a mentir sobre dinero. Se acomodó al bebé en sus brazos. Pero hay algo que necesita saber. Esta es Sofía, su nieta. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? Sofía tiene 2 años. Eduardo es su padre. Yo intenté decirle cuando quedé embarazada, pero él dijo que estaba mintiendo, que el bebé no era suyo. Me bloqueó de todos lados. Nunca conoció a su hija. Miré a la niña pequeña. Tenía los ojos de Eduardo, la misma forma de nariz que mi familia. No había duda. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Yolanda respiró profundo. Porque vi su canal. Vi su historia. Y me di cuenta de que usted no sabía nada sobre nosotras. Eduardo nos borró completamente de su vida como si nunca hubiéramos existido. Pensé que merecía saber que tiene una nieta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Una nieta. Una pequeña vida inocente que no tenía culpa de los crímenes de su padre. ¿Quieres entrar?, pregunté con voz quebrada. Pasamos 3 horas conversando. Yolanda me contó sobre su relación con Eduardo, como él había sido encantador al principio, pero lentamente se volvió controlador y mentiroso. Como cuando ella descubrió sus problemas de juego e intentó ayudarlo, él la acusó de ser controladora y terminó la relación. Como cuando quedó embarazada y fue a decirle, él simplemente negó todo y desapareció de su vida. Nunca pedí nada de él, explicó Yolanda. Crecí sin padre y sobreviví. Pensé que Sofía y yo estaríamos bien solas. Pero cuando vi su historia en línea, pensé que tal vez usted querría ser parte de la vida de ella. Si no, lo entiendo completamente. Miré a Sofía, que jugaba tranquilamente con un juguete en el piso de mi sala. Era perfecta, inocente, merecedora de amor que su padre nunca le dio. Me encantaría, dije simplemente. Yolanda sonrió, llorando también ahora. De verdad. De verdad. Pero bajo una condición, nunca hablaremos mal de Eduardo frente a ella. Cuando sea mayor y haga preguntas, le diremos la verdad apropiada para su edad. Pero no llenaremos su niñez de veneno. Estoy de acuerdo. Esa noche, después de que Yolanda y Sofía se fueron con promesas de regresar pronto, me senté en mi cocina con una taza de té caliente. La ironía no se me escapaba. Eduardo había tratado de quitarme todo, mi dinero, mi casa, mi dignidad. Pero al final, sus propias acciones me habían dado algo que él nunca pudo, una familia verdadera basada en respeto mutuo y amor genuino. Mi teléfono sonó. Era Alicia. «¿Cómo estás?», preguntó.
Acabo de conocer a mi nieta, dije, todavía procesando la realidad. ¿Qué? Le conté todo. Alicia escuchó en silencio y luego simplemente dijo, el universo tiene formas misteriosas de balancear las cosas. Tenía razón. 2 semanas después, grabé un episodio especial de mi canal. Hablé sobre segundas oportunidades, sobre cómo la vida continúa después del dolor, sobre encontrar familia en lugares inesperados. No mencioné específicamente a Sofía porque quería proteger su privacidad, pero las personas entendieron el mensaje. Los comentarios fueron abrumadores. Miles de mujeres compartiendo sus propias historias de abuso familiar, de recuperación, de encontrar fuerza cuando pensaban que no quedaba nada. Una noche, mientras preparaba la cena para Yolanda, Sofía y Alicia, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Supe que conociste a mi hija. No tienes derecho. Es mi familia. Eduardo. Había encontrado una forma de contactarme desde prisión. Leí el mensaje una vez. Luego bloqueé el número sin responder. Sofía corrió hacia mí riendo, sus bracitos extendidos. La levanté y ella me abrazó con esa confianza pura que solo los niños tienen. Abuela, dijo con su vocecita dulce. Era la primera vez que me llamaba así. Mi corazón se llenó de algo que había olvidado, alegría pura, sin complicaciones, sin condiciones. Esta era mi familia ahora. Esta era mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, me la quitaría nunca más. Meses después, en el primer aniversario de mi canal, recibí un mensaje que lo cambió todo de nuevo. Pero esa, como dicen, es una historia para otro día. Porque algunas historias no terminan. Simplemente se transforman en nuevos comienzos. Y yo finalmente estaba lista para el mío.